paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas, docente de otras universidades, docente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y docente de la Maestría en Política y Estrategia Aeroespacial y del Programa de Especialización en Historia Nacional CIAERE, Fuerza Aérea Paraguaya, docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Técnico de Formación en Política Electoral, docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Austriaco para América Latina. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interino de la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la UNA. Fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, Escritoroga, actual presidente. Licenciado en Lengua Guaraní de la UNA, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya Ateneo. Especialista en Metodología de la Investigación Aplicada. Postgraduado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní. Ex docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Ex profesor del Instituto Superior de Educación. Miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6, fundador y ex presidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del glorioso Colegio Nacional de la capital. Escritor bilingüe. Tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Traductor público, recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción, y Orden al Mérito Comuneros, concedido por la Cámara de Diputados de la Nación. Ha dado conferencias prácticamente en todo el Paraguay y en diferentes países de la región. Señor profesor, el auditorio está compuesto por cursantes del PECSEN y del PEIE del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Muy buenas tardes, país se va. Un placer para mí poder compartir con ustedes esta tarde. Saludo al señor general Martínez y le agradezco a la persona, él a todos, por permitirme esta tarde poder compartir con ustedes este espacio de tiempo. Vamos a intercalar. Voy a hablar de cuándo en cuándo guaraní, de cuándo en cuándo castellano, y vamos a salir en algo muy conocido entre los paraguayos, el famoso yo parada. La peaña, ella coñe, ellos en duda, ya llegó a pata. Yo voy a moverme un poco acá, porque hay algunas cosas que necesariamente tengo que hacer más cerca con ustedes. El tema de hoy es un tema que está muy ligado en realidad con el tema de la independencia y con el tema de la madre. Probablemente en el desarrollo ustedes se van a dar cuenta de a qué estoy apuntando cuando digo lo que estoy diciendo. Nosotros en este momento en el Paraguay, de acuerdo al último censo que tuvimos hace 2 años atrás, y cuyos resultados se dieron el año pasado, ese censo dice que en Paraguay hoy el 38,6% de la población sigue siendo monolingüe guaraní. Monolingüe guaraní. Soy purubé guaraní, saío y purú castellano, soy puruguazú y castellano. Poco o nada de castellano. Si por un minutito podemos hacer un cálculo y redondeamos ese número en 40 sobre los 6.109.000 habitantes que somos de acuerdo a los resultados del censo, hacemos un cálculo rápido nada más, y 6 por 4, 24, estamos hablando de prácticamente 2,5 millones de paraguayas que en nuestro país siguen usando el guaraní.
una lengua perseguida, reprimida, discriminada, pero sin embargo hoy día se convirtió en una especie de niña bonita. Hoy. Y precisamente, imagínense ustedes, repito, en la amabilidad del señor general Martínez, hoy es nada más y nada menos el tema de una clase para gente tan preparada como ustedes, que tienen un alto compromiso con la patria. Desde ese punto de vista, insisto mucho, hay una parte muy importante del Paraguay con la que ustedes de alguna manera tienen todo tipo de trato que se comunica exclusivamente en guaraní. Sin tener que ir lejos, acá todos ustedes, seguramente en la práctica cotidiana de la actividad militar, saben perfectamente bien que muchos de los que hoy día forman parte de lo que son en este caso los tanto subordinados que tienen ustedes, como muchos también de los oficiales superiores, se comunican sin ningún problema guaraní. Bueno, se comunican sin problema entonces en guaraní. Y repito, para que se entienda bien la orden, a veces conviene más hacerlo en guaraní que en castellano, y todos sabemos que eso es así. Un 30,6% se declaró bilingüe. Oye, hemos idea, habla los dos idiomas. Y acá probablemente en el grupo, en esta reunión tan importante, de gente tan importante, muchos de ustedes, igual que yo, aquí está presente mi esposa también, aprendimos primero guaraní. Yo siempre suelo contar una anécdota que casi hasta los 6 años, poco o nada escuché del castellano, y me costó sangre, sudor y lágrimas aprender castellano. Castellano, campesino, indio, mira, no me metes. Todo eso aparte de lo que hoy modernamente se llama y se conoce con el nombre de bullying, ¿verdad? Bueno, entonces a donde quiero llegar es que allí está primero la palabra guaraní y dice al lado castellano. Es mi caso, y puede ser el caso de muchos de ustedes, que hemos aprendido primero a hablar guaraní y pasado el tiempo aprendimos castellano. De hecho, yo me manejo perfectamente en las dos lenguas, no tengo inconvenientes, pero mi problema fue llegar al castellano. Y allí sumen ustedes, si quieren por un momento, 40 más, ese 30% da un 70%, que probablemente inclusive ronda el 80% del Paraguay, que se comunica guaraní. Hoy Coá, Oñeñé, Cojendú, hoy Purube guaraní. Por allí alguien acá me va a decir, pues yo no guaraní, yo no hablo guaraní puro. De hecho nadie habla, ni siquiera yo hablo guaraní puro. Nadie habla el castellano puro. Y ese es el otro mito que nosotros vamos a comenzar a descifrar con ustedes acá. Porque hay veces, en algunas ocasiones, preguntándole a la gente qué idiomas hablan, y la respuesta en muchos casos para mí fue: hablo castellano y yo no hablo guaraní porque cuesta mucho. Esa es la respuesta de mucha gente. Sin embargo, cuando yo le escucho hablar castellano, tampoco es castellano lo que hablan. Porque si acá entre ustedes alguno me dice que hoy o ayer o anteayer o una semana no dijo venina, andátena, contálena, traélena, en esa expresión casera, más allá del ámbito militar, habrán escuchado a tanta gente decir así. Si ustedes se ponen a analizar, venía es la palabra castellana y na es un sufijo guaraní que usamos para decir el yu, na, te dejó, na, el yapó, na. Es un rogativo, y a nosotros parece que nos cuesta muchísimo solamente decir vení, o venga, o ven. Y como para tratar de ser más diplomático, le agregamos la terminación na, y allí hacemos un yo para, pero en el castellano. Y es lo que la gente no quiere ver. Y si no, cuando es la orden, o sea que no admite discusión, es que viene de saque, el yuque, a que se va a ir a muy. Entonces, ¿qué es venir, qué, andate, qué, contarle qué? Y eso que es guaraní, el yuque, ereque, yapoque, entró que a nuestro castellano. Pero la gente sigue pensando que hablamos castellano. ¿Qué hicimos después? Mezclamos los dos. ¿Y cuántas veces habrán escuchado por allá la gente decirle que na a tu mamá, traerle que na mañana, contarle que na a él o a ella, que na? ¿Amarillo que na? A que na ni guaraní.
nada más era yo para castellano, pero se nos metió tan fuertemente que ya no hablamos guaraní, que solamente hablamos yo para. Y yo sigo sosteniendo, y hasta que alguien me demuestre lo contrario, que eso es parte del resabio que nos quedó de la posguerra del 70. Porque antes de la guerra ya se decía que si se quería anular al Paraguay, teníamos que, o sea, los aliados hablaban de primero eliminar al guaraní. ¿Qué pasó al terminar la guerra con la muerte de nuestro héroe máximo, el mariscal Francisco Solano López? Que 7 días después, el 8 de marzo de 1870, el ejército de ocupación dispone a través de las autoridades nombradas por ellos la prohibición del guaraní en las escuelas. Y consecuencia de eso también que muchos de los que se formaron para ser docentes no pudieron hacerlo acá, tuvieron que ir a nuestro hermano del país vecino que es la Argentina. Y allí se acuñó una palabra que cuántas veces habrán escuchado ustedes, y es la palabra guarango, que hasta hoy les escuchamos a ellos decir, somos guarango. Y cuando también se dice, esta es una guarangada. ¿Qué es una guarangada? Y algo que no está bien, algo feo, algo malo. Hasta hoy se dice así. Entonces, terminada la guerra, empezó todo un proceso, primero con la prohibición del uso del guaraní en las instituciones educativas, y por otra parte, como eso prácticamente no llegó a funcionar como tenía que ser, vinieron ya otro tipo de sanciones, que aquel que hablaba guaraní era guarango o guaranga, pero eso no sirvió al final, porque se le agregó que era indio, que era campesino, hasta hoy que bañe, debio como guamba, debio indio, debio campesino, bañe, guaraní. Pero vinieron los castigos físicos. Yo he preguntado a muchos lingüistas de muchos países, y esa es una de las ventajas que a lo largo de 50 años tuve de conocer mucha gente en el exterior, gente especializada en el tema de las lenguas, y les he preguntado a más de uno de ellos si en sus países, por hablar su idioma propio, su lengua materna, alguno de ellos sufrió algún tipo de sanción. Y la respuesta fue no. Y además eso sería algo imposible. ¿Cómo se le va a sancionar a alguien por hablar su lengua? Fue la respuesta de más de uno. Y a la consulta que me hacían, yo les comentaba, no, acá no solamente se le decía guarango o indio, sino que se llevaba un castigo, a una serie de castigos físicos, entre ellos el tener que arrodillarse. Vaya que esa es una humillación. Y acá la gente se arrodilló. Pero ese hecho de arrodillarse subió de tono. La hazaña fue mayor, porque ya con el tiempo no era sencillamente arrodillarse sobre el suelo, sino que ya era sobre Yuquire Saguazú, la sal gruesa, sobre el Bocayá Pirecurí, el foco molido, ¿verdad? ¿Y qué más? Itacuí, piedra pequeñita, piedra triturada, pequeña. No hace mucho, unos amigos me comentaban, la pedagoga y orejé profesor, orego roñezón, fue tapita ari, muy reciente ya, el uso de las tapitas de metal, por hablar guaraní. Obviamente que después de pasar por una sanción como esa, probablemente ya no hablaban guaraní ni castellano ni nada, ¿verdad? ¿Qué se le sumó a eso? El yurupeté. Que hasta ahora hay gente que dice el yurupeté y se oye y llega a guaraní. No, esto va a peté. Esto va a peté es una bofetada. Esto va a peté. Esto es yurupete. De yurupe a pepe y no pañan de pegarle en la boca. Hemos encontrado casos que están documentados, nombres, apellidos, fechas, pueden ser de la posguerra hasta hace poquito, 30, 40 años, donde, por ejemplo, niños o jóvenes en las escuelas eran descubiertos hablando guaraní y se le daba como castigo correr el patio de la institución diciendo no hablaré más guaraní, no hablaré, castigos por hablar guaraní. El que llevó la parte más simple, más fácil, era el que se quedó el plantón detrás de la puerta. La bebé de pitata de mí, la bebé de Bubijave. ¿Por qué? Por hablar guaraní. En una ocasión me tocó ir a Bellavista, en el departamento de Cazapá,
por si alguien conozca, les comento el dato. Está la escuela 222, le tocó hacer una jornada con un grupo de docentes, y cuando eso, habían solo ómnibus que entraban a Buenavista, era tiempo que aún no estaba ni remotamente asfaltado como está ahora, ni empedrado, y era camino de tierra. Prácticamente uno llegaba a Yumida y uno estaba por camino de tierra. Y había un ómnibus que entraba y obviamente el mismo salía tipo 2 de la tarde. Yo terminé la jornada con los docentes y sin percatarme pasé la hora y tuve que esperar el ómnibus al día siguiente. El profesor que me invitó me llevó a su casa y tuve la oportunidad en el momento de llegar a la casa de conocer a su padre, un excombatiente de la guerra del Chaco. Y conversando con él, mientras el hijo fue a hacer un poco de mate, le decía, hasta esa este profesor, ya que gusta eso. Y entonces, hablando yo con el padre, él me preguntó, padre, ¿de qué hablaron? Y le dije, llegó Guaraní por Jara, amo por uso de Cora, en la Guaraní de Biasá, de Guaraní eres de Guá. Le estuve comentando sobre el guaraní, un poco de la historia, un poco de la lengua. Y entonces, yo salí y le dije, por ejemplo, amo por uso de Cora, mi castigo, la Guaraní Eva Pemoana, los castigos para los guaraní hablantes. Yo comienzo a contarle como gran cosa a doña Muñezum, a doña Yurupetea, y después él me para y me dice, ¿dónde irían los reírmes? Va él que Palmaceda la peleó, va él que Caribe Palmaceda leo. Yo me hice nieve, me llevo frente a la casa, del otro lado estaba el patio de la escuela, la cancha aquí en ese momento, y me dice, esa papi cancha mité, a esa. A Pepe y más, ahora invitamos a ver con ella como con parante. Oye, te zapato con alambre de púa, pero me 3 metros que iba después. Le digo yo, mañana Pepe, hay guatamina de calculame. La hora de director, cuando el potaje, es guaranime. Ahora me moro entender también el primer grado, segundo grado, amigo, obedece. Cada que lo ayuda a ver, a lo mejor te digo aquí, nos entregaban papelitos. A lo mejor ya el almacén le pegan a él, me gana almacenero, pero yo le hice la azúcar, o nieve. Había sido que en el papelito decía, si este niño le habla guaraní, avise al director de la escuela. El almacenero no la tiene usado. Todos los que eran descubiertos al otro día tenían que ir allí donde estaban los parantes y tenían que subir en una posición que todos ustedes conocen que se llama ñaquená. O vamos, y te a ver, voy a Zapucay y nadie. Y después el señor, el combatiente de la guerra, habrá tenido ya sus cerca de 80 años cuando eso, se sonríe y me dice, Eco Abba, profesor, me dice, por eso lo voy a Eco Abba, porque amor no lo entendí para ver. Lo voy a Eco Abba, porque amor no lo entendí para ver. ¿Cuántos son los niños que en Paraguay no entienden castellano? Y parte de las estrategias que a nivel gubernamental se tienen que seguir fortaleciendo tienen que ver con la enseñanza en guaraní, al guaraní hablante. Nosotros muchas veces pensamos que todos hablamos castellano, que todos leemos castellano, que todos somos capaces de responder un examen en castellano, sin embargo no es así. Y le digo esto porque probablemente más de uno va a decir, ¿por qué es lo que tanto si el guaraní y el castellano? Pasa que hay una gran diferencia entre los dos. Diferencia que probablemente ustedes que ya son bilingües, ya ni siquiera notan. A ustedes ya les resulta fácil, porque manejan los dos códigos, manejan los dos idiomas. La dificultad es para ese niño que forma parte de ese 38,5-40% de Paraguay, que hoy sigue entrando a una sala de clase a Joasí, o mañana Monberí, y Yuruyay, o mañana Eje, a Yuruyay. Ese niño que le mira al profesor o a la profesora que está hablando en castellano y él sin poder entender nada. El drama es que va a terminar la clase y va a volver a su familia. ¿Y en su familia qué idiomas hablan? ¿Castellano, inglés, francés, chino? No, guaraní. Guaraní. Si ese niño y sus docentes, cuando se despiertan temprano y el docente o la docente se despide en la casa, oye, imagina guaraní, me juega el guabe. Ayuda, llego a Sayé, ya ponen leña en el envío, una pea,
y se despide y sale. Se encuentra con Tora Pizambu de Jara, otro profesor, otra profesora. ¿Y qué idioma habla? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Chino? ¿No? Guaraní, pues. Los mitades se encuentran, guaraní. Llegan al portón de la escuela, opa, guaraní. Oye, yo no botín, entran en un ambiente desconocido, entran a la sala de clase. Se cumple con una formalidad donde al propio docente le cuesta usar el castellano, que no es su lengua de todos los días. Y ese niño participa de un teatro donde simula que está en una sala de clase para aprender, pero no aprende. Por esas cosas de la vida, mientras se desarrolla la clase, viene una colega profesora y le llama a esta que está en la sala. ¿En qué idioma le llama? Eyumi fulana, Eyumi, guaraní me mayo, no es. Se acerca ella a hablar con la otra compañera, hablan en guaraní, y acá los pintas y se liberan. Recreo que no pasa. Entra la profesora, formalidad, castellano aquí, castellano allá, castellano aquí, allá. Salimos al receso, los profesores sentados, tomando tereré, hablando guaraní. Los pintas ahí en la cantina, en la cancha, jugando en guaraní. Volvemos a la sala de clase, la formalidad. Todo así de castellano a Pamú. Termina la clase, pasan el portón y hay una sensación de libertad. Por fin o para la escuela, por fin o para la canasri. Y allí vuelven a la realidad. Yo les invito a ustedes que piensen en esto. En algún momento, muchas de las decisiones que se tienen que tomar en esta materia estarán en manos de ustedes. No estamos hablando acá simplemente de una cuestión literaria, no estamos hablando acá de aprender a escribir y leer, estamos hablando de algo muy fundamental, muy importante, que conocemos con el nombre de derechos humanos. Esas criaturas tienen el mismo derecho que un niño hispanohablante a recibir educación en su lengua materna y a aprender la segunda lengua, que aprenda el castellano, y que después aprenda el inglés, el francés, el chino, el coreano, lo que quieran, pero no soslayar a niña porque porque venía yo de un viaje de Caguazú a Asunción en un ómnibus y se me quedó, y hasta hoy lo recuerdo a este señor, porque me dio la lección de mi vida, lo que un filósofo de la educación puede tardar 200 páginas en decir. Él me dijo con 8 palabras. Veníamos hablando, desconocido ellos, como siempre, clásico. En el ómnibus comenzamos a hablar y al hablar aquí, surge la cuestión. En un momento me dice, ¿de qué va a Mohamed? Y le digo yo, voy árabe, soy profesor. Y me dice, si hay cohete, será que escuela. Pero vamos a Polytécnica. Le digo yo, él no está de la escuela, no, por ahí, nadie de provecho y chévere. Pero Nahani, yo perderé el tiempo. Y me remató con esta frase que es como para pegar en cualquier lado. Me dijo, será que hoy que la escuela, a la escuela de Quichupé. Lapidaria, frase. Mi hijo está acá, está sentado, tiene uniforme, tiene su insignia, lleva cuaderno, tiene lápices, pero la escuela no le entra, no entendéis la escuela. Y algo que no se dice es que la mayor causa de deserción en la educación paraguaya, yo admito que hay problemas económicos, admito que hay problemas de salud, admito que hay problemas viales, pero la mayor causa de la deserción escolar es cuando el niño se sienta y no entiende y se va y ya no vuelve. A mí me hicieron sentar enfrente mi abuela y me decía, Epitata Coape, o otra vez que dijo Ñacaraí y ya una tía, totalmente guaraní, que apenas en boqueta. Se paró la señora de ropa blanca, comenzó a hablar, yo no le entendí una miserable palabra, y entre mí con 6 años yo decía, Anguité Mañeta, pero nunca me dijo. Y me venía en castellano, se antes de Chubé. Terminé la clase y mi abuela, amable como era, durante 6 meses, ella me decía todo lo que ocurrió en la clase
en el camino de vuelta a mi casa. Alguna vez me rebelé y le dije a mi padre, "Das acebeima, David, algo pepe, oye, vos oripase de". Y cuando le dije eso, hasta hoy le agradezco a mi padre, sacó el cinto y me mostró, "Rebota va a tener para el ligata". Entonces yo llegué a la escuela. A forzada mitad, a gracias al cinto de mi padre estoy parado ahí frente a ustedes. Pero pasé por la tortura de la educación, que es estar sentado sin entender nada. Por eso este análisis de hoy va mucho más allá y merece seguramente de parte de ustedes una reflexión en un momento posterior. Castellano hablante, 28,5 o 6% es un número importante, pero en la realidad sigue siendo la minoría. Acá la mayoría sigue siendo la población que habla guaraní. Y hay un 2,1% que incluye a los inmigrantes que hablan otros idiomas y también allí un 1,4% de la población que es nativa indígena. Nativa indígena. Fíjense que si yo digo hoy un 80%, si quieren de 6 millones, 5 millones, un poco menos de la población de Paraguay habla guaraní, no es población indígena ya, somos paraguayos, somos mestizos. Los auténticamente nativos son hoy 140.000, y de los 140.000 que están divididos por lenguas y por naciones, que se dice también etnias, 100.000 aproximadamente hablan guaraní y 40.000 restantes hablan otros idiomas. Muchos de ustedes habrán visto a lo largo de su vida recorriendo el Paraguay, por ejemplo, a los macacos que están vendiendo sus artesanías por el centro, a veces suelen estar por acá. Mi idioma no es guaraní, su idioma no es el guaraní, ni se parece al guaraní el idioma que hablan. Si ustedes habrán escuchado de los famosos Nibaclés o Chulupí, que es la población más numerosa en el Chaco, tampoco hablan guaraní. Si tuvieron la oportunidad de escucharles, no habrán entendido nada, porque no se parecen al castellano ni al guaraní. Si alguno de ustedes llegó a conocer a la población más retirada, que inclusive todavía una parte permanece en estado casi selvático, son los ayoreos, que otra vez se dividen, Hidalgo-Soes, Cotobiego-Soes, ellos no hablan guaraní. Los chamacocos, que otra vez se atomizaron, Isir, Tomaras, Ojubitosos, tampoco hablan guaraní. Sus idiomas son diferentes. Si miramos acá en la región oriental, vamos a encontrarlos a los Painta Vitená, a los Buiá guaraní, a los Abá guaraní, y a un grupo más reducido, que son los famosos Aché, que no son Aché, no Aché. A esos son a los que nosotros los imitamos cuando decimos cachique, chachechi. Mira mi Aché, que son es chachechi, no chachechi. Yo dicen chechi, ves dice sí. Bueno, esos son los que están en la región oriental, son de habla guaraní. Se calcula que los Painta Vitená, los Buiá guaraní, los Abá, que son los más numerosos, en promedio son 20.000 personas por cada nación. Y los llamados Aché son menos de 1.000 personas hoy. Pero en el Chaco hay comunidades que lastimosamente están en lo que se llama proceso de extinción. Y allí, por ejemplo, vamos a encontrar casos como, voy a mostrarles acá. Me parece importante que ustedes puedan tener un segundito. Un segundito, que quiero mostrarles nada más que mi mapa. Hay algunas imágenes de las que les voy a volver a hablar un poco adelante, pero antes quiero compartir con ustedes una imagen que tengo de... Ya estoy por llegar acá ya. Esta es el mapa del Paraguay, que está en este caso ordenado por familias lingüísticas. Todo lo que es la región oriental es guaraní, pertenecen a la familia lingüística guaraní. Aquí en el Chaco van a ver donde está mi cursor los llamados guaraní occidentales,
que al lado de la frontera con Bolivia, los guaraní Yandeva. Se dice que ellos son los que alguna vez, cuando Alejo García cruzó el Paraguay en 1524, yendo al Alto Perú, más o menos dicen que 15.000 a 20.000 nativos lo acompañaron en la expedición y que al retorno probablemente estos quedaron allí. Su territorio tradicionalmente no es el territorio del Chaco. Y acá van a ver ustedes, en esta esquinita, voy a poner mi cursor acá, dice Manjuy, también se le dice Sorotí, en el guaraní paraguayo, Sorotí el acento está al final, y los bolivianos pronuncian el guaraní con acento llano en el medio, es Soroti. En vez de decir Burubizá, dicen Burubiza. Esa es la diferencia que hay entre el guaraní que hablamos y el que hablan ellos. Estos Manjuy se calcula que son aproximadamente entre 250 y 300 últimas personas. Prácticamente no existen registros o investigaciones hechas sobre su lengua, y sobre las manifestaciones de su cultura, su religión, sus costumbres, sus creencias, sus artesanías. Prácticamente no existe registro, un trabajo largo, un trabajo riguroso que hable sobre ellos. Y ven ustedes acá, norte, los ayoreros, y acá están los llamados hoy Isil, chamacocos, repito, allí están los tomacos, y están también los virtuosos. Con decirles que los que quedaron de los chamacocos, en el cálculo demográfico, son aproximadamente 180 últimas personas. Esta sala da para más de 180. Acá caben las 180 últimas personas que son los chamacocos. Y han tomado una drástica decisión a partir del año 2000, ya de no multiplicarse, acá en un Moñabema, porque ya entraron en un estado muy depresivo, diciendo que ya la vida para ellos es inútil. Si una mujer, por esas cosas que va a ser ya para ellos un accidente, porque tienen un control sobre el tema de la natalidad, para ellos, si una mujer queda embarazada, sí van a permitir que termine el ciclo y al nacer la criatura ya tiene una esposa al lado, la tierra viva. Las circunstancias son difíciles, acá los uniformados saben mejor que nadie. Estamos hablando de la parte más alta del Alto Paraguay, zona Bahía Negra, toda esa zona donde ellos viven y están retirados del río. Tienen que caminar kilómetros y kilómetros en busca de agua, ya no hay animales y el calor, ni hablemos de lo que es el calor. Entonces ellos dicen, no más no te hoy. Y por esa razón hoy entraron en un proceso crítico. Si alguna vez alguno de ustedes tiene tiempo y quiere hacer un trabajo de investigación, yo les invito a que ese trabajo lo puedan hacer con respecto a lo que hoy queda de los chamacocos. Bueno, también quería, ya que pasé acá, quiero mostrarles a ustedes, digamos, un poco a 6 de estas personas que hicieron probablemente el trabajo más importante en materia de estudios sobre las culturas indígenas del Paraguay. Este primero que ven acá es un joven, fue hasta su muerte, murió muy temprano, era un excéntrico, un ultra, ni siquiera fue súper, fue ultramillonario italiano, su nombre es Guido Bogliani, y Guido Bogliani llegó al Paraguay buscando nuevas aventuras, recorrió toda Europa, ya no supo qué hacer allá, vino acá, llegó a la Argentina, preguntó qué había de nuevo para él, y allí le informaron que probablemente en Paraguay iba a encontrar algo que él todavía no llegó a ver. Eran las poblaciones nativas. Vino y por esas cosas de la vida lo mandaron a él al Alto Paraguay, justamente con los chamacocos. En el tiempo que tengan, ustedes pueden poner Bogliani y retratos. Sella la hora. Sí. Vamos a dejar acá y continuamos la vida. Un año se lo liberó porque tampoco hubo pruebas en contra de él. Hay un diccionario chamacoco español que él escribió, también traducido al italiano, y es el autor de los primeros retratos hechos a mano. Si ustedes ponen Bogliani, retratos, Bogliani, chamacoco en su buscador, van a ver las imágenes que llegó a producir, que son las primeras que se tienen hechas así de tan la aproximación que tuvo con ellos.
muy próximos a ellos. Luego está el caso del famoso, legendario Moisés Bertoni. Leer a Moisés Bertoni es casi una obligación cuando uno hace cursos sobre ciencias sociales, sobre el tema de la cultura. Son muchísimos los estudiosos extranjeros que han venido con sus respectivos países, se han interesado por la cultura guaraní, la cultura paraguaya, y para ellos es un libro obligatorio, el que se conoce con el nombre de La Civilización Guaraní, que él escribió en 3 tomos, producto de sus observaciones de casi más de 30 años en la zona del Alto Paraná, donde él se había asentado. Fue autor de más o menos 654 libros, escribió Moisés Bertoni. Su memoria hoy permanece entre nosotros, y acá le tenemos al otro, que es otro grande, que también fue autodidacta, antropólogo, que es León Cadoga. Él trabajó, sí, él estuvo con las comunidades indígenas, luego de conseguir la libertad de un indígena acusado de un homicidio, finalmente se demostró que no fue él. Eso le sirvió a él después de 7 años para ser bautizado y tener un nombre y ser considerado miembro de la comunidad Tuyá, la comunidad indígena más cerrada que hasta hoy existe en Paraguay. Y él consiguió eso, y cuando él decía que ya sabía todo sobre ellos, llevaban 7 años de contacto cerca de la casa que él tenía en las afueras de Villarrica. Estaba una aldea, una comunidad indígena, se cruzaban continuamente, conversaban, o tereré, de todo un poco, y el día que se dejó en libertad aquel nativo, a quien Cadoga ayudó a liberar, el nativo le pregunta a su Murubishá si Cadoga ya conocía las verdaderas costumbres de los Tuyá, y dice Cadoga, en un segundo pasaron por mi mente 7 años, y era la cuestión, ¿cómo que no voy a saber si 7 años conviví con ellos? Sin embargo, la respuesta de Murubishá fue Neina, y le dan 2 informantes, y con esos 2 informantes recibe una información hasta ese momento no conocida, que cambió radicalmente la concepción que se tenía antes y a partir de Cadoga después con respecto a la cultura guaraní. El libro de él se llama Aigú Rapita. Aigú es la palabra hablada, el lenguaje oral. Ellos cuando están con ustedes, conmigo, con quien sea, y quieren hablar, dicen se Aigú Tandere, se Aiguta, Aigutá de Aigú. Está pidiendo que la persona hable o que yo pueda hablar, Aigú. Y entonces, Rapita es lo que hoy conocemos como Rapó, principio, origen, el principio, el fundamento de la palabra. Publicó los 2 libros. El primero se enteraron los miembros de la comunidad Tuyá, no le dijeron nada. Cuando publicó el segundo, le dijeron, "Vete a Parellapó, déjote, obrero Mumberú, para que un dedico acá, Ambueva. ¿Por qué le contaste a otra gente lo que nosotros te contamos a vos?" Y Cadoga se sintió entre la espada y la pared, y un tercer tomo de ese libro nunca salió, ¿verdad? Su hijo, un gran amigo, el ingeniero Rogelio Cadoga, hasta hoy es depositario de esa obra. Uno de los más grandes, repito, que marcaron un antes y después. Un segundito, vamos. Esta imagen corresponde a probablemente la mujer más destacada en el ámbito del estudio de las comunidades indígenas del Paraguay, sin ninguna duda. Ella fue traída al Paraguay por el también legendario, el único filántropo que tuvo el Paraguay, el doctor Andrés Barbero, quien ya en su tiempo, estamos hablando de 1940 más o menos, se había percatado de las circunstancias bastante complicadas en que vivían los pueblos indígenas, y él decidió hacer una obra distinta, que ya no era simplemente la caridad, decidió de alguna manera iniciar a través de gente entendida un estudio sobre la realidad indígena del Paraguay. Fue así que contactó con esta destacadísima antropóloga, etnógrafa, etnóloga, lingüista, eslovena, ella era de Eslovenia. Viene al Paraguay, lastimosamente al llegar, un tiempo antes falleció Barbero, pero él dejó todas las condiciones para que ella desarrolle la obra. Finalmente, a la doctora Zurnik, Premio Nacional de Ciencias al final de su vida,
tuve la satisfacción de conocerla, compartir con ella muchos momentos. Ella hasta su muerte fue directora del Museo Etnográfico Andrés Barbero, que en el tiempo que tengan, para aquellos que no conocen aún, les invito a visitar sobre la calle España, casi y Mompox, España y Mompox, casi Tacuarí. Un museo extraordinario donde ella por espacio de 50 años, de 20 años, desde 1950 hasta el 70, casi sistemáticamente, sin descanso, visitó todo Paraguay y ubicó a las comunidades indígenas. El mapa que les mostré hace un momento, ya es un mapa actualizado de uno que ella había hecho, donde indicó la ubicación de los pueblos. En ese momento, 17 naciones indígenas, 6 de habla guaraní y 11 hablantes de otras lenguas. Eso es lo que hoy varió, hoy se reconoce a 19, en realidad son un poco más, pero 19 son las naciones reconocidas. En un término, yo digo, más peyorativo, ya se usaba mucho etnia como algo que es inferior, como algo que en segundo plano. Yo uso mucho la palabra nación por eso. Bueno, Zúñiga escribió más de 80 libros. Si uno quiere conocer, ella inclusive desarrolló una teoría muy importante sobre la presencia de las poblaciones humanas en el Paraguay. Ella habla de las famosas 3 corrientes migratorias. Llegan a Paraguay por el actual estrecho de Bering. Ella habla de una corriente proto-siberiana, 60.000 años atrás. Habla de una que era del Paleolítico para ella. Habla de otra, del Mesolítico, que viene del sur de Asia. Ella dice proto-malasios o malayos. Y una última corriente que ingresa a América por la actual isla de Pascua, procedente de Oceanía. Ella habla de la corriente proto-australoide. Según ella, manifestaciones de estas 3 corrientes migratorias hasta hoy tenemos en Paraguay, en las distintas etnias que tenemos en nuestro país. Este es, lastimosamente, muy joven falleció, José Perazo. José Perazo tiene en su haber, entre muchas cosas, el haber, en este caso, desarrollado un trabajo de investigación, una prospección arqueológica en el pueblo de Caballero, acá en el departamento de Paraguarí. Encontraron allí urnas funerarias. Los indígenas hasta hoy tienen la costumbre, no como nosotros, de enterrarnos en ataúdes o en cajones. Ellos lo hacen en urnas funerarias, que son como una especie de cambucí, una especie de cántaro, que un alfarero se encarga de preparar. Una vez que muere la persona, ellos comprimen el cuerpo, saben que el cuerpo se va a endurecer, y entonces comprimen, viene el alfarero, prepara la urna, y en esa urna se entierra al fallecido. Posición fetal, cabeza arriba, pies abajo, simulando una semilla que al poco tiempo brota y crece. Ellos creen que cualquiera de nosotros puede volver a la vida. Por mucho tiempo y hasta ahora, en algunas comunidades, por eso existe la costumbre de en algún momento, 6 meses, 1 año después, llegan hasta el lugar donde enterraron a un ser querido, toman uno de sus huesos y practican lo que se conoce como el culto a los huesos. Ellos tienen 3 maneras de comunicarse con los que están por arriba de nosotros. Si es en Buiá, el nombre es Ñanderú, papá te nombré, Ñanderú nuestro padre, papá, el último te nombré el primero. Una especie de alfa y omega, principio y fin. Para los Majitas Veterán, es Ñaneramuy, nuestro abuelo, Yusuf, grande, papá, último. Nuestro gran abuelo, el último. Y para los abaguaraní que están en la costa de Paraná, es Ñanderú Usú. Ñanderú nuestro padre, Usú grande. Y entonces, de acuerdo a eso, ellos tienen entonces la creencia de que podemos comunicarnos con ellos por medio de 3 herramientas. Voy a decirles así: el canto, que ellos le dicen por ahí, para nosotros purajei; el yeroquí, la danza, y el ñemboé. De hecho, hay una ceremonia que ellos desarrollan todos los días al oscurecer, a veces hasta la medianoche, se llama ñemboé yeroquí. Muchas veces cuando ellos tienen que tomar decisiones, las toman allí. Cuando hay gente enferma, allí la curan a esa persona. Cuando alguien va a salir, ellos son los encargados de verificar si esa persona que va a salir no va a tener ningún inconveniente. Si o por ahí, a los que cantan, los abapayé, tienen distintos nombres. Los Ibirayara, le dicen a esa persona: Aninderejó, repitamente, no salgas, no hay una situación propicia.
esperar unos días y la persona necesariamente esperará. Son cosas, si se quieren, misteriosas, que ellos manejan muy diferentes a las costumbres que tenemos. Nosotros nacimos, crecimos, vivimos y morimos para tener. En esta sociedad nuestra todos tenemos que tener una casa, un auto, dinero, ropa, todo. En el mundo indígena no es el tener lo primero, es el ser. Ellos vienen para ser. El tener no les importa porque ellos ya saben que nada vamos a llevar de acá. Por eso tienen un concepto comunista, claro, no doctrinario, no de Carlos Marx y compañía. Estoy hablando de un comunismo, yo suelo decir siempre, esencial, natural. Por eso, como ellos saben que nada van a llevar, que este no es el final, este simplemente es el tránsito a la tierra sin mal, a la imagen. Y todo lo que hay acá, por eso no es nuestro, ni atendas a ella peguaná. Por eso ellos dicen, Yudinda y Yaray, Mimbanda y Yaray, Caabonda y Yaray. Ningún elemento nuestro porque nosotros no somos para acá. Venimos acá para buscar lo que ellos llaman el Tecó-Catú, Tecó la vida, Catú plena, completarnos nosotros espiritualmente. Y cuando uno llega a la plenitud, es lo que ellos llaman Agüillé. El Agüillé es el estado de gracia, el estado de completamiento. Para nosotros los paraguayos es de muchas gracias, es de gratitud. Pero para ellos el Agüillé es el estado de completamiento espiritual. El que llega al Agüillé va a pasar después a la imagen. En el concepto de la religión guaraní, por ejemplo, que contrariamente a la religión cristiana, no existe el infierno. El añade está un problema nuestro, cristiano. El de Pegajuegan, el de Portaponán, ya hasta la Moitella Chirirí, quien sabe, la Ricoteña de Bebé. El de Portaponán, ya hasta la Ibaga. Y si no, más o menos apetite en el purgatorio. La segunda vez de portar, ya te gasté en el biote. Los caros problemas esperando el coy. La escuela es aquí, ya te digo que a todas las cosas, la cosa le jamás, que vivan en el mismo. El coy es otra posibilidad. Se ve con acá, ya por meterle el esfuerzo, y como de ser se divina religiosamente guaraní. Bueno, y este último, este es probablemente hoy el más importante investigador, es una persona fuera de serie, es religioso. Normalmente siempre hubo una especie de disputa en términos éticos, ¿verdad? De que el cristiano tratando de imponer la cultura al salvaje. Bueno, y acá el país, José Sanardini, en algún momento se dio cuenta que la cosa no era así. Él tiene un profundo respeto por las comunidades indígenas de nuestro país. Es el autor en este momento de la obra más completa. Si ustedes quieren leer algo sobre las culturas indígenas, busquen el libro Los Indígenas del Paraguay, de José Sanardini y Walter Biedma. Bueno, esto es para completar el circuito de a quienes los podemos leer. Pero ahora quiero, antes de mostrarles una siguiente parte, quiero relacionar la cuestión de la madre con el Paraguay. Y si nosotros nos ponemos a pensar en tiempos de la conquista, saben perfectamente que acá han llegado. Esto no quiere decir que sea una especie de apología en contra de él, lo que había que hacer, simplemente trato de referir ciertos hechos que me parecen objetivos. El hecho de que hayan llegado acá, no hubo la famosa, vamos a firmar un tratado de paz, vamos a fumar la pipa. Vinieron acá a encontrar una partida con todo el respeto que las damas que están acá se merecen, hermosas mujeres todas desnudas, una partida de presidiario que llevaban 9 meses en el agua, vienen y encuentran acá y allí no hubo permiso ni nada. Y arrasaron con todo, dejaron mujeres embarazadas aquí y allá, la irresponsabilidad de ellos, dejaron mujeres embarazadas. ¿Y qué pasó? Esos niños que nacieron no hablaron español, no estaba el padre allí. ¿Qué idioma hablaron? El idioma de la madre. Cuando muchos de ustedes se preguntan por qué todavía hablamos, y fue primero esa madre indígena, y así fue durante todo el tiempo de la colonia. Llega el tiempo, voy a saltar por la hora que tengo, pero llega el tiempo de la posguerra, y recuerden ustedes, lastimosamente falleció hace poco el Papa Francisco, que nunca dejó de reverenciar a la mujer paraguaya, diciendo la más gloriosa de América. Y creo que Francisco conocía mejor la historia que nosotros. Él sabía perfectamente lo que ocurrió en esa maldita guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Antes de empezar, quedaron las palabras de Mitre
que palabras más, palabras menos decía, bueno, si queremos eliminar al Paraguay, eliminemos al guaraní. Cuando la guerra entra en territorio paraguayo, en 1867, López convoca a los más entendidos en el idioma guaraní. López fue un gran estratega, sin ninguna duda. Consciente de ello, llama a los más entendidos y les pide que confeccionen un alfabeto, una shegetit, un abecedario. Y así lo hicieron. Y cuando terminó ese proyecto, se materializó con la publicación de los famosos periódicos de trinchera, que no eran masivos, salían unos cuantos números y se distribuían, que tenían el gran propósito de enfervorizar a las tropas paraguayas en torno a veces composiciones poéticas, textos, que en realidad se burlaban siempre del adversario, del enemigo de ese momento. Natalicio de María Talavera publica en Cabichuí, Caí Yaguaja Popí. Bojapui añadimbaco y arina de oí o yogaba anga, Caí Yaguaja Popí. Pedro II Caí, Venancio Flores Popí, Bartolomé de Yaguá, la Triple Alianza Guá. Eso escuchaban los soldados y obviamente se enfervorizaban. Un homicidio de Guaraní, un poco horrible se espera. Y toda la guerra transcurrió en guaraní. Si pasamos a ese tiempo tan largo que lastimosamente ni siquiera en los colegios, mucho menos en las escuelas se desarrolla, yo no digo que sea para generar situaciones de intento de venganza o de odio o rencores, sino que para conocer de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, poco o nada vamos a tener para empezar el patriotismo. Cuando nosotros tomamos todo ese trayecto de la historia y nos ubicamos el 12 de agosto de 1869 en Piribebuy, la ciudad heroica, cuando López sale por un lado y Pedro Pablo Caballero, a quien nadie recuerda, Pedro Pablo Caballero, con el perdón que se merece parte, pedido disculpa que se merece parte nuestra, no es conocido por nadie. Que ese le dio a los estudiantes universitarios y me sale con que era el prócer. Cuando le digo, no es el prócer, ¿quién? Ni idea, tengo un profesor. El jefe de plaza de Piribebuy, un héroe nacional. Y en plena batalla ustedes van a recordar, hay una mención en un momento al capitán Solalinde que llama al Mitají paraguayo, porque era Mitají, hasta hoy ni siquiera está definiendo la edad, 15, 16, 17 años, que Vaso de León, otro ilustre desconocido. ¿Ustedes creen que Solalinde le llamó en chino a él? O en el se ve coreano, o en el se ve alemán, o en el se ve portugués, o en el se ve guaraní. El Vaso de León, el caballo y va allá. Ella pija y pequeña de esa fue la orden. Ni siquiera fue en castellano. A peor que fue en italiano. A Yucala yo amenazaba reto, a peor que con la sangre. Que ya ustedes conocen lo que hay detrás de eso, yo ya no voy a decir acá. De allí se arrasa al hospital y aparecen las famosas mujeres, algunos dicen 100, otras menos, más ya no importa. A Pecho Gentil, Botella Yecacue, Ibirá, Itacú, se enfrentan. Caen, degolladas, traspasadas a caballo, las que quedaron violadas, que después hicieron algo increíble, el de matar a sus hijos en sus vientres. Matar a sus hijos en su vientre para que no nazca el hijo de su violador brasileño. Y lo digo así, respetuosamente y objetivamente. Hay que venerar a esa mujer, esa que sufrió. Y terminan la batalla con una Piribebuy prácticamente destrozada. 4 días después, a Costañú, donde supuestamente los militares estaban todos uniformados, con pistolas, con muy unos metas, muy a volver para Evo. Oye, Hacha no vuelven ahí, no. Oye, a Zapaya, y bueno, mi vida, ¿qué vas a hacer chino, ve? Mira, ¿qué vas a hacer alemán, ve? Inglés, ¿qué vas a hacer, mira? Mira, vas a hacer guaraní, ve. Socorro me lloré guaraní, no le hicimos y ver villerere, hace y no guaraní, de allí venimos nosotros. Y cuando muere finalmente López, le decía, 7 días después se ordena la prohibición del uso guaraní. ¿Quiénes son las que quedaron? El 10%. Miserable guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Sanguinaria guerra. ¿Qué quedó? Mujeres. ¿Qué quedaron, perdón? Que hicieron una obra tremenda. Era casi una vergüenza tener menos de 10 hijos. 10, 15, 12, 18. Oye, moñaje,
Y la pregunta nuevamente es, ¿en qué idioma educaron a sus hijos? Muchos de sus hijos fueron los combatientes en la guerra del Chaco. Emiliano me habla en inglés, venía en francés, me habla en guaraní. Y le tocó nuevamente a Estigarribia, el 28 de mayo de 1933, declarar al guaraní como idioma de las tropas paraguayas. Y ustedes acá, en este museo, tienen guardado parte de todo el relatorio de la guerra, desde el Tururuguazú, que era la ametralladora, de Maracayahí, que era la otra ametralladora, desde el Isipoñeé, todo se le puso nombre guaraní, León Cané, todo fue guaraní, y causamos estragos del otro lado. Con Eriré Caballú, Getimango, Japuya, Bogotá, Pendepiari, fue la respuesta a un grupo que pedía socorro. Los bolivianos hicieron la traducción con Eriré al amanecer, sin problema. Caballú, Getimango, Japuya, un caballo de 3 patas. Y en Nañi entero la caballo. Y caballo mutilado amigo. Bogotá, Pendepiari, irá a salvarlo. La añade la de ahí se fue. Dicen que fue el tercer cuerpo de caballería. Caballú, Getimango, Japuya. Paraguay ganó una batalla, los bolivianos no entendieron. Bueno, de allí venimos, no se olviden nunca, ese es el guaraní que venimos hoy a defender acá, es el guaraní de la madre de la posguerra y fue el guaraní de todos los soldados cuyos uniformes ustedes gritan hoy. Quiero mostrarles finalmente el honor es para esas madres y el honor para los heroicos soldados paraguayos. De eso nunca jamás tenemos que perder de vista ese tema. 3 últimas cuestiones, creo que me da el tiempo. Quiero mostrarles lo que es el guaraní hoy. Vengo del pasado, ya les expliqué, perseguido, reprimido, prohibido, aniquereñené. Hoy entró, hoy estoy acá yo parado frente a ustedes, hablando de un idioma imposible, de un idioma perseguido, de un idioma reprimido. Creo que hoy es motivo de orgullo de todos los que estamos acá. Este idioma guaraní hoy forma parte de una generación nueva, donde un estudio hecho por la UNESCO no hace mucho se le encargó a una destacada investigadora ver cuántos idiomas se hablan en el mundo. Ella, tras el recuento, informó que existen más de 6.000 lenguas en el mundo, 6.000. Pero ella hacía una aclaración. Más de la mitad, decía 3.323 el informe en ese momento, están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque tienen menos de 100.000 hablantes y no tienen presencia en Internet. Y decía más, cada 15 días muere un idioma en el mundo. A partir de allí, pensemos nosotros, el guaraní está en la línea de la muerte, tiene menos de 100.000 hablantes, por suerte acá no. En toda la región, porque allí ya vamos a incluir la región guaranítica, zona de la Argentina, de Brasil, de Bolivia, incluso de Uruguay, y no pierdan de vista que Uruguay es Uruguay, y que Uruguay es el nombre de un caracol de mar, y que los guaraníes nombran el lugar o los lugares por la presencia abundante de ciertos elementos. Lo que más abunda, si dicen Bocayatí, no es solamente Bocayá, es lo que más se ve. Si dice Yaguaretecuá, no es solamente Yaguareté, es lo que más abunda. Si dice Acaraí, es el pez que más abunda en ese río, en este caso Uruguay, el Uruguay. Como el castellano no tiene la I, al español le costó decir Paraguay y dijo Paraguay, le costó decir Amambaí y dijo Amambay, le costó decir Tapiracuay y dijo Tapiracuay, le costó decir Tacuarí y dijo Tacuarí. Desde ese punto de vista, nosotros en este momento en la región somos 11 millones aproximadamente guaraní parlantes. Estamos lejos de los 100.000, hay guaraní para rato. Pero por el otro lado, la cuestión era, estamos en Internet, y para nuestra satisfacción hoy ya podemos decir que estamos. En el año 2007 me tocó, sin querer, desarrollar un proyecto que pasó a ser muy importante después. De casualidad, buscando una información para tomar un examen en una facultad donde daba clases, entré a buscar esa información, no quería caminar a 10 metros atrás de un libro, busqué en Internet, y la primera referencia fue Wikipedia. Entré, busqué la información, y se me antojó. Dije yo, ¿será que acá puedo poner un artículo guaraní? ¿Y qué hice? Como era usuario, abrí una página de edición en Wikipedia español
copié y pegué, le puse el título y envié. Unos días después revisé y la respuesta fue: la información que usted busca no existe en Wikipedia. De esto a acá volví a hacer lo mismo. Abrí la página de edición, copié, pegué, le puse el título, envié y me quedé un rato y recibí un correo en un mal castellano que después me enteré que había sido la persona que estaba usando un traductor, tampoco hablaba castellano. Alguien me decía: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia español, pero el idioma que está usando no es español. Y me dice: parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, acláreme de qué se trata, yo puedo ayudar a editar. Yo soy editor de Wikipedia. Firmaba Hugo.arg. Hugo, un nombre latino común. Probablemente acá hay varones que se llaman Hugo, conocen a gente que se llama Hugo. Y cuando yo veo .arg, yo pensé que era Argentina. Entonces yo le respondo: Hugo, efectivamente guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, vivo en Paraguay. Y tratando yo de ponerme bien con él, le digo: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y me pidió que le envíen un archivo con la traducción. Traduje rápidamente, estaba en guaraní, traduje a castellano, eran 10 líneas. Le envié, me volvió a responder y me dijo: lamento mucho informarle, no soy ni latinoamericano ni argentino, yo vivo en un país muy distante al suyo, vivo en Lituania. Mi nombre es Šarūnas Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Gracias a Šarūnas Sinkus, ustedes van a ver que hoy el guaraní tiene Wikipedia. De las 6.000 lenguas, aproximadamente 400 son las lenguas que tienen, lenguas privilegiadas que tienen una versión de Wikipedia. Esto tiene imagen por ahí, Wikipetame. Le hicimos la pronunciación en guaraní, tiene que sonar a Wikipedia. Como el guaraní tiene acento final, es Wikipetá. Como no tenemos la D, le pusimos la T. Y como queríamos que se note que era guaraní, le pusimos una A nasal. Wikipetá es el nombre guaraní. Hicimos la traducción. Primeramente pensé que iba a ser una cosa fácil. Yo creí que íbamos a traducir, en realidad hice la traducción yo. Él era muy amable conmigo, me decía cada rato: vamos a traducir, porque traduciera yo, ¿verdad? Habíamos entendido guaraní, ahora en lituano, ¿verdad? Vamos. Y entonces eran 10 palabras, 15 palabras, 50 palabras, 200 palabras, 37.000 al final. Y con 37.000 palabras, en 2 meses, eso fue de noviembre a enero del año 2000, ya 2008, él un día me escribe un mensaje y me dice: si todos los paraguayos quieren morir ahora, ya pueden morir. El guaraní no va a morir ya, porque hoy existe Wikipedia guaraní, hay 60 páginas para empezar. Y así empezamos. Hoy Wikipedia casi tiene 6.000 páginas, es un libro bastante grueso. Cuando pasaron los días, él me dijo: está muy bien, ya está Wikipedia, los paraguayos ya tienen Wikipedia guaraní, pero Wikipedia es internacional. Y ahora me dice: tenemos que traducir informaciones de otros lugares. Entendemos, era una cuestión muy romántica, otra vez iba a hacer yo la traducción. Entonces, como yo no entendía gran cosa, 2008, te digo, yo te voy a ayudar a lo que pueda dentro de mi tiempo, pero como no sé nada de esto, decime con qué podemos empezar. Y me dice: empecemos con la persona más buscada del mundo, enero de 2008. 30 a 40 millones de personas por día lo buscan. Pregunta viene: ¿de quién se trata? John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Busco todo lo que pude encontrar. Yo tenía que armar mi propio texto, no se puede usar textos ajenos. Y con esos textos hechos ya por mí en castellano, hacía la traducción después. Y acá tienen ustedes el primer artículo internacional publicado en el año 2008, es la vida de John Lennon y los Beatles. Esto está en guaraní. Y lo que ustedes ven pintado en azul, por ejemplo, acá dice Ñorainó, Arapuiguá es el mundo. Mocoijá, Segunda Guerra Mundial, ya tienen información en guaraní. Si ustedes buscan, por ejemplo, Liverpool, que está en rojo, esto todavía no hay. Acá lo vamos a encontrar ya al Papa Francisco, vamos a encontrarlo a Martin Luther King, vamos a encontrarlo a Mahatma Gandhi, Mario Vargas Llosa, en fin, busquen nombres y ya están todos en guaraní. Este fue un gran proceso. En todo momento yo le pedí a este muchacho, le decía: si es que esto tiene un costo, avísame, yo no tengo plata, le decía. Y todas las veces me dijo: no, es Wikipedia, acá es donación.
Hasta que un día me escribió y me dijo, ya sé cómo me puede pagar. Y yo dije, cuidado, hay que tener. Bueno, me dijo, no se trata de dinero. Yo sé que en Paraguay se toma una bebida, se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Aquí con mi esposa fuimos a buscar un lindo equipo de tereré, con mate, 7 kilos de hierba. Ninguna empresa de encomienda quiso llevar por la hierba. Tuvimos que mandar por la valija diplomática. Y 15 días después, Saruna Singus, que está acá, me pasa la foto diciendo estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. Creo que Saruna Singus vivía en un ambiente muy frío, tomando tereré. Hasta hoy, Saruna Singus era un gran editor y hasta hoy, hace más o menos casi 20 años que trabajamos juntos, él tiene el gran sueño de venir y visitar la tierra de los héroes que viven en Paraguay. Con ese nombre no conoce. Eso es del año 2008 hasta ahora. Hasta ahora seguimos cargando, son casi 6.000 páginas. Hay de todo allí, de todo. Después apareció Mozilla, una empresa tan grande. Acá nosotros estamos más acostumbrados a lo de Google o Google en cualquier lugar del mundo. Firefox es la más usada en materia de navegador. Y nos dice la gente de Mozilla, propietaria de Firefox, Firefuego, Fox Solo, Aguaratata, es el nombre que le dimos a guaraní, queremos que nos traduzcan. Hicimos la traducción en 3 años, tradujimos en una primera parte 67.000 palabras y hoy es la lengua número 109 de las 6.000 lenguas en las cuales funciona Firefox. Acá tienen Firefox en guaraní, 99,7% se tradujo. El 0,3% es propiedad de Mozilla que tiene que permanecer en inglés. Pero esto hoy ya está en guaraní. Si ustedes quieren descargar, hay una versión para Android, para una notebook, para una computadora de mesa, está todo. Lo único que hay que hacer es descargar. Tanto Wikipedia como Mozilla nos ayudaron en algo muy importante, a introducir las letras de guaraní no tradicionales. La G, que es un sonido propio del guaraní, y la A nasal, las vocales nasales. Hoy todas estas letras ya están en internet. Y lo último es lo que todos conocemos como el famoso traductor, en este caso de Google. Ellos nos dijeron también, estamos viendo que mucha gente escribe guaraní, bueno, queremos traducir nuestro traductor también que funcione guaraní. El compromiso con ellos son 200.000 palabras. Hoy estamos en un 60%, ya funciona en forma experimental. Y suponiendo que un itaí, un señor, una señora, un abuelo, una abuela, de acá, siendo hablante guaraní directo, vaya a parar a Barajas, a Madrid, y con la ayuda de su celular, lo único que va a tener que escribir es, por ejemplo, Yaguá, Bogotá, y ya se traduce, ahí está. E inclusive si tenemos sonido, dice, el perro camina. El perro camina. Yo puedo hacerle escuchar y puedo hacerle leer a la persona. Y suponiendo que hagamos un virus violento y en vez de quedarnos en España, nos echan y vamos a parar a Estados Unidos, entonces allí le ponemos inglés y allí ya está la traducción automática, con la opción de poder escuchar el discurso. Si queremos hacer esto, le cambiamos otra vez. Vamos a quedarnos acá más cerca, ahí cerca de la playa, en el Océano Atlántico, y ya tenemos la posibilidad de traducir del guaraní a cuantos otros idiomas en los cuales funciona el traductor. Esto es lo que hoy tenemos. Con esto nosotros plantamos la vida de una lengua que solamente se puede entender cuando está en la boca de un paraguayo. Al paraguayo no se le puede entender sin el guaraní. Y al guaraní tampoco se le puede entender sin el paraguayo. Somos como dos en uno. Y esa es una cuestión fundamental al hablar de la independencia. ¿Por qué razón en todos estos procesos históricos tan fuertes, tan violentos, primó el sentido de cohesión? Para esa grupilla yo ayudo. Y fue justamente el tema de la lengua. Eso nos hizo uno. Hasta hoy, ese sigue siendo el problema para mucha gente que inclusive viene aquí, estudia, pero no es lo mismo. Y les cuento esta historia breve. Hace unos años, un decano de una facultad donde trabajo con la UNA me llamó un día antes
Me dijo, profesor, mañana te necesitamos acá, vamos a recibir una importante visita. Es un profesor norteamericano, trae la plata, me dice, y él está muy enamorado de guaraní. Él viene a hecho guaraní. Cuanto más hecho guaraní, probablemente debería tener la plata. Entonces, hace el otro día, aparece un tipo más grande que yo, enorme tipo, ¿verdad? Boazá se le dijo, ella va, con años. Estábamos hablando, quita del bolsillo un diccionario, guaraní, English, English, guaraní. Seguimos hablando y le pidió a la gente de la facultad que lo alocaran en la casa de algún vecino donde se hablase guaraní. No quería ir a un hotel. Entonces rápidamente se encontró a uno de los funcionarios, lo llevó a la casa y allí en una de esas, creo que fue al día siguiente o 2 días después, este vecino, este compañero de trabajo, lo invita a este ciudadano norteamericano a participar de una reunión de vecinos. Vamos allí que vas a escuchar guaraní. Ojo, y sería una reunión así, tradicional nuestra, la gente Pepe Bañiné. Y en una de esas, estaba un señor que estaba casi frente a él, impresionante. Dice que se levantó, dijo unas cuantas cosas, a ver, no entendí para eso, pero hacemos paz. Y tratando que estaba al lado de disculparse porque estaba un extraño, se levantó él y dijo, pero dijo guaraní, la veo que hay fulano, me enderechado, se ojó, algo de esa cuadrana, algo en Cuando él escuchó lo de Tuxitegre, tenía una voz muy fuerte, muy potente, le dice al señor al lado, ¿quién tomó mucha agua? Y ocurrió esto que pasó acá, se rieron y él se quedó sorprendido. Al otro día vino y me dijo, profesor, no sé qué pasó. Ayer fui a una reunión, dijeron esto, yo pregunté que tomó mucha agua y le dije, no hay mucha agua, le dije. ¿Y qué es? Me dice, borracho, le dije. Y sacó el diccionario, no, acá, caú borracho, caú. No, en Mongola de diccionario, le dije. Acá puede ser, esto hiciste lembur, esto hiciste tatá, esto hiciste toncore. Este mata y yo tatá. Dios mío, se agarró la cabeza. Y dijo, pero ¿cómo voy a aprender? Yo le decía, si querés ser uno de acá, andá a morir o van a nacer acá. Solamente el que de acá entiende. Solamente nosotros entendemos esto. Cuando la gente, por ejemplo, no quiere decir, porque dice que trae mala suerte, decir mano. Entonces, ¿qué dice la gente? Ñandereyá, o Botí, o Calibú, Evipema, lo de Saí, o San Basur, o por ahí no nacional Mesa Ari, o ponen Ñandereyá, Riquete, o de llama Induchara, un año no lo ame. Todo eso quiere decir la muerte, que cualquiera de nosotros va a entender. ¿Por qué? Porque somos paraguayos, porque somos acá. Eso es un dolor de cabeza para los demás. Bueno, esta es la exposición que quería hacer. Y si tengo todavía un tiempito, no sé si ustedes me indican, como no tengo la hora acá. ¿Cuándo? Tenemos. Quiero finalmente, porque muchas veces la gente dice, hace rato le dije, empecé con esto, que muchos no quieren admitir que habla guaraní. Entonces, para mí ese proceso perverso de anular el guaraní, ¿verdad? Ya no tenemos que decir hablamos guaraní, hablamos yopará. Yo creo que es un poco eliminar la palabra. Y le decía que el castellano que hablamos tampoco es castellano, si es por eso. Quiero hacer un ejercicio rápido con ustedes, en este tiempo corto que me resta. Les pido que me digan ustedes en guaraní algo muy sencillo. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. En coro, nadie me va a hacer una pregunta. No tenés 5 minutos, vamos a deliberar y después te respondemos. Chaguata. ¿Cómo se dice tú caminas? Perfecto. ¿Cómo se dice camina? Atiendan. Yo le dije en castellano camín hasta la N y le agregué una O para decir camino, yo. Camín y le agregué as para decir caminas. Camín y le agregué a para decir camina él. Camín y le agregué amo para decir caminamos. Pero ustedes hicieron un proceso diametralmente opuesto. Ustedes me dijeron a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá, ya y después guatá. ¿Por qué me dijeron? Porque saben guaraní. Si no, vamos a tener que decir guato, guata, guatamo, guataremos, guataramos. Y nadie dice así. Y con esto demuestro que habla guaraní. Si yo digo, por ejemplo, Mongribe, ayúdenme en el nape, ¿cómo vamos?
se puede traducir en castellano. En coro. Nadie iba a ser telio. Monguiri y Ayú vienen en Dave, le digo junto a ustedes. Si le pregunto ahora quién es Monguiri, entonces, ¿qué es? Desde lejos. Ahora le pregunto palabra por palabra, ¿qué es Monguiri? ¿Qué es muy bien? Desde. Allí dice lejos desde. ¿Por qué me dijeron desde lejos? Porque saben castellano. Saben castellano. Nadie de ustedes me dijo lejos desde no juntados. Lejos desde, pues no vamos a hablar acá, lejos desde. Sino desde lejos. En castellano hay preposiciones, en guaraní hay composiciones. ¿Cómo se dice en guaraní su ropa? La ropa de lo de ella. Se ahonda hoy, ¿cómo voy a decir? Illawa. ¿Cómo se dice su cabeza? Iñaca. ¿Cómo se dice su ojo? ¿Se desandereza? Esa. ¿Cómo se dice se mesa? Su mesa. Y mesa. Con esos cuatro nada más. Yo le dije su ropa, su cabeza, su ojo, su mesa. Ustedes solamente su. Ustedes me dijeron y yao, una y. En el siguiente me dijeron y ñacá, una y ñ. En la siguiente me dijeron jesá, una h. En la última me dijeron y mesa, una i. Usaron cuatro maneras diferentes y lo dijeron en coro. Y le puedo apostar 10 millones y no voy a perder. Le invito a salir a la vereda. Al primero que pasa, no va a decir lo mismo que ustedes. Ustedes saben perfectamente cómo se habla guaraní. Que le falta alguna palabra como a mí, que alguien le dice que hasta vía laita, no se preocupen, digan vía laita, no van a fin del mundo. Hablamos guaraní, hablamos castellano, que estamos siempre orgullosos de hablar los dos idiomas. No digan más, hablo yo para, digan hablo guaraní y soy paraguayo. Muchas gracias, que pasen muy bien, espero que les haya gustado. Porque yo el general acá, hace rato como era un poco por el tiempo, hay tantas cosas que decir. Yo venía a los 6 años, viví 6 años prácticamente en el interior del país. Me hago a Bicuajá, cuando eso era hasta Villatrica, más no la faltaba pedir, después me vine ahí. Además, bueno, que cañan estaba, yo iba a traer unos 15 kilómetros adentro. Allá. Y yo escuché toda mi vida guaraní. Tenía un abuelo que siempre me decía: Aña Terejota la escuela de los Jabicota gente de Jehuí, se da a gente. La escuela Jabicota gente de Jehuí. Y fue una cosa increíble. Una semana antes de empezar la clase, nos mudamos a Fernando de la Mora, frente a la municipalidad. Estábamos en un antiguo colegio, escuela Manuel Domínguez. Me inscribieron allí y recuerdo que mi abuela me llevó y la primera semana me anotó, lo anotamos, que yo estaba en la escuela. Y nunca olvido que por una semana se hagan un grupo y cosas a seguir la gente. Y finalmente entré a la escuela y por mucho tiempo llegué a pensar que a eso se refería a mi abuelo, así que castellano sea. Y cómo hay hoy seguir la gente. Cuando yo le decía con la ayuda del cielo de mi padre, finalmente logré eso, ¿verdad? Permanecer y conocer en este caso los dos idiomas y hablarlo bien. El aprender guaraní es una cosa muy interesante. Dentro de tantos mitos que se dicen de guaraní, están aquello que es muy difícil. El que habla guaraní más o menos habla bien, aprende guaraní, que tiene entrada gratis al cielo más o menos. No es así. Para que ustedes tengan una idea, para escribir castellano, yo soy profesor de castellano, y hay que conocer 97 reglas ortográficas según la Academia de la Lengua Española. Y esas reglas tienen reglas dentro que se conocen con el nombre de excepciones, son más de 4.000. Para escribir correctamente letras, acentos y signos de puntuación, uno tiene que conocer más de 4.100 reglas en castellano. No lo digo yo, lo dice la Academia. ¿Cuántas reglas hay que conocer para escribir guaraní? 4. Habría que estar absolutamente loco o loca para que me digan que 4 es más difícil que 4.000. El castellano tiene más de 2.000 verbos irregulares. Famoso ser, estar y parecer. Muchísimos de mis alumnos me decían: profesor, que esto es imposible, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les decía que Dios se había de ustedes. Yo no sé cómo van a aprender, pero véanse ustedes. El guaraní tiene solamente 6 verbos irregulares. 6 nada más, y uno absolutamente irregular. Estamos hablando de una lengua que simplemente no conocemos. Si le dimos 12 años al castellano, ¿por qué no darle por lo menos 6 meses o un año al guaraní? Yo
Yo les puedo asegurar que con 350 palabras, entre ellas 80 verbos más usados, cualquier persona se defiende en guaraní. Yo les puedo dar los nombres de animales más comunes, los nombres de plantas más comunes, los 80 verbos más usados, algunas cualidades como lindo, feo, alto, bajo, y ustedes sin problema van a poder comunicarse. Es muy fácil, más fácil que conjugar el guaraní. Ustedes me acaban de demostrar, el guaraní no cambia el verbo. Yo digo a, re, o, eso es lo que va a ir cambiando. Pero guatá es a guatá, re, guatá, o guatá, ya guatá, ro guatá no cambia. Yo quiero agregarle el pretérito y le agrego curí, y voy a decir a guatacurí, re guatacurí, o guatacurí, ya guatacurí. Quiero poner en el pretérito, le quito curí, quiero poner en el futuro y le pongo ta, y voy a decir a guatata, re guatata, o guatata. Guatata no va a cambiar, a guatacurí no va a cambiar. Entonces, por eso le digo, hay como una especie de mitos, como leyendas urbanas detrás que hacen o intentan presentar al guaraní como algo muy complicado. En realidad, insisto, no es tan complicado como se dice. Requiere un poco de paciencia y de perseverancia, y como cualquier otro idioma pueden aprender tranquilamente el guaraní. De nuevo, me pongo a disposición de ustedes. Si hay alguna consulta final, con mucho gusto estoy a disposición de ustedes. No quiero nomás pasar una hora, por eso que sé que está la cuestión rigurosa también eso. Si hay alguna consulta, algún comentario, ¿le sacamos algo? Sí. ¿Le llegó bien? Bueno, me doy por satisfecho y de nuevo les agradezco esta oportunidad de compartir, desearles a todos, la persona de ustedes, a los que tienen todavía sus madres, un feliz día de la madre y un feliz día para nuestra madre más grande, esa que está representada por el rojo, el blanco y el azul. Yo creo que no hay una bandera más linda en el mundo que la bandera paraguaya, una bandera gloriosa, una bandera, vuelvo a repetir, de hombres valientes y de mujeres heroicas a lo largo de la historia de Paraguay supo cosechar. Sea esta bebé, hoy en por vi, gritamos los tiempos viva, y ara, o bebé iba TV, todo esto me enví, todo verá, a tu yaya y tu viaje. Gracias de nuevo. Permiso, en nombre de nuestro director general y de los señores oficiales de planta del instituto, primeramente quisiera agradecerle, señor profesor, por la excelente ponencia. Y quisiera hacerle entrega de este reconocimiento que reza lo siguiente: Presidencia de la República, Consejo de Defensa Nacional, Instituto de Altos Estudios Estratégicos. El Instituto de Altos Estudios Estratégicos otorga el presente certificado de reconocimiento al profesor Dr. David Galeano Olivera por su invaluable colaboración prestada a la institución para el cumplimiento de sus objetivos académicos, como conferencista especial del tema Actualidad de la Lengua y Cultura Guaraní, impartido a los cursantes del Instituto de Altos Estudios Estratégicos del presente año académico. Asunción, 13 de mayo del 2025. General División Aeronáutica, Edwin Martínez, director general del IAE. Muchas gracias, hermano.